para ti que acaba de hacer el MIR y no sabes exactamente qué hacer. En primer lugar, tener en cuenta que esta elección es el que va a decidir el resto, probablemente, de tu vida profesional durante los siguientes 25-30 años. Y decidirlo con cabeza y con criterio es clave. Primero, yo creo que tener claro si te gustan o no los pacientes. Y con esto me refiero a si te gusta o no el contacto continuo con las personas. Entonces tú tienes que saber si te gusta o no pasar una consulta de 30 pacientes al día, 40 pacientes al día, con todo lo que conlleva, con pacientes demandantes, con familiares muchas veces no muy contentos, y si estás dispuesto a pasar por ahí no solo ahora con 25 años, sino con 45, 55, 65 años, ¿vale? Eso para empezar. Otro tema muy importante, salidas. ¿Qué salidas hay? Porque no todas las especialidades tienen las mismas salidas. Eso lo sabe todo el mundo, pero poca gente habla de ello. ¿Por qué? Pues yo supongo que cada uno tiene que venir a vender su libro. Y es lógico, solo que bueno, hoy yo vengo a vender el mío. Las salidas en la pública. Hay algunas especialidades que tienen mejores contratos al salir de la residencia. ¿Por qué? Pues porque hay más demanda en cuanto al sector público. Pues hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, uno de ellos, y lo citaré abajo, es el de la Universidad de Canarias, que hace un estudio en base al potencial mercado que tiene cada especialidad, tanto en la pública como en la privada, de una previsión de unos 5 años, si no recuerdo mal. Eso lo tenéis que preguntar. Tenéis que preguntar a los R3s, 4s y 5s qué fue de sus residentes mayores. ¿Se quedaron? No. ¿Dónde están? ¿Están en otros hospitales? ¿Pequeños? ¿El que quería? ¿El que no quería? ¿Qué tipo de contratos le ofrecieron? ¿De mes a mes? ¿De semana a semana? ¿6 meses fácil? ¿Todos se quedaron? Ese tipo de cosas tenéis que preguntar, ¿vale? Luego, fundamental, salidas en la privada. Muy importante. Porque si tú coges una especialidad que no tiene guardias, que ahora hablaremos de las guardias, si tú coges una especialidad que no tiene guardias, tú estás condenado o limitado a solo tener el sueldo de la pública para el resto de tu vida. Que el sueldo de la pública ronda, esto depende de comunidad autónoma y depende de los impuestos que vas a pagar, porque cada uno tiene un régimen impositivo diferente, pero ronda los 2.300, 2.500 euros netos al mes. Eso en España a día de hoy. Entonces, por ejemplo, haces endocrinología, reumatología, que no es por nada, pero haces alguna tipo esa que no tienen guardias, fundamentalmente no tienen guardias, y su privada está relativamente limitada, lo siento, pero es mi opinión, comparada con otras especialidades, pues estás limitado a ese sueldo. Eso hay que saberlo. Ahora, a las 3 saldrás todos los días. Calidad de vida versus ingresos económicos. Eso tienes que tenerlo en cuenta y tener tus prioridades bien establecidas. ¿Qué tipo de privada hay? Hay privada completamente privada y hay privada concertada. Luego están las mutuas. Entonces hay algunas especialidades donde el sector privado está prácticamente saturado con lo que son las mutuas. Eso difiere de lo que son los pacientes puramente privados, como pueden ser en el ámbito de la dermatología o la cirugía plástica, que son procedimientos que no se cubren por la seguridad social ni tampoco seguros privados. Entonces no hay ningún intermediario entre el paciente y el médico, en este caso el cirujano. No toda la privada es igual y eso hay que preguntarlo. Ahora, guardias, fundamental. Las guardias definen tu calidad de vida. Si tienes una especialidad que tiene las guardias, claro. Prácticamente todas o la mayoría de especialidades tienen guardias. Hay especialidades con guardias muy buenas y hay especialidades con guardias muy malas. De adjunto, una vez termines la especialidad, algunas especialidades están sobre todo localizadas, suelen ser muchas de las quirúrgicas, y otras especialidades que son presenciales. Por lo menos en Andalucía, las guardias localizadas se cobran a una fracción de lo que se cobra la guardia presencial, suele ser la mitad, y no tienes el saliente del día después.
Esto es importante, porque si tú haces 10 guardias localizadas como cirujano vascular y te suelen llamar para patología emergente y tienes que ir al hospital, vas a cobrar solo la guardia localizada y no vas a tener saliente. Eso difiere a, por ejemplo, la guardia de un especialista de radiología, que es presencial, casi 100% de los hospitales de España es presencial, no tanto fuera de España, pero en España sí, y vas a tener tu saliente, vas a cobrar la guardia entera, digamos, no una fracción como localizada, pero vas a estar trabajando todo el rato en el hospital durante la guardia, porque hay mucho más carga de trabajo para un radiólogo en una guardia o un cirujano vascular, por ejemplo. Calidad de vida. ¿Qué tipo de vida quieres llevar? ¿Quieres llevar una vida en la que estás de pie con un peto de plomo puesto todo el día y muchas noches? ¿O quieres una especialidad que tiene un entorno bastante más relajado y sin tanto estrés? Eso tienes que decidirlo ahora. Ahora es el momento en que tienes que decidir tu futuro y cómo te ves dentro de 10 y 20 años. Entonces, hay ciertas especialidades que son muy sacrificadas físicamente. Neurocirugía, cirugía cardíaca, cirugía torácica, suelen ser las grandes cirugías. Cirugía general, por supuesto, cirugías largas. Otras especialidades quirúrgicas también, pero con procedimientos más cortitos, oftalmología, otorrino, etc., pues te dan exposición al quirófano, pero con partes más versátiles, más ágiles, más cortos y unas complicaciones a veces menos extremas en cuanto a la vida o la muerte del paciente. Fundamental también saber qué tipo de trabajo os espera al acabar la residencia. Y con esto me refiero a que no es simplemente la cuantía de trabajo que exista, que como hemos dicho antes es fundamental, pero es el tipo de trabajo que existe. Un ejemplo, tú haces pediatría y durante la especialidad pues tú has querido ser neonatólogo. Tanto es así que tu R4 te subespecializas en neonatología o cardiología pediátrica o infecciosas, pero luego la realidad es que la mayoría de las plazas que se ofertan para la formación de pediatras en España están destinadas a cubrir centros de salud. Y eso tenéis que saberlo. No pasa nada, pero simplemente hay que saberlo. Hay que saber esto. Otro ejemplo es la medicina interna. La medicina interna, muchos quieren hacer infecciosas como subespecialidad. La realidad es que es extremadamente difícil acabar como infectólogo en este país, dado que la especialidad no existe y está a caballo entre interna y microbiología, aunque la mayoría de infectólogos acceden a través de interna, pero los contratos como infectólogo como tal prácticamente no existen. Entonces eso hay que saberlo antes de coger ciertas especialidades, que no es solamente la cuantía de trabajo que existe en la pública y en la privada, sino también el tipo. Otro concepto clave que se habla poco en mi opinión: posibilidades fuera de este país. No todas las especialidades están reconocidas fuera de España y me explico. Según el reglamento de la Unión Europea, todas las especialidades y todos los títulos de especialista y de medicina, por supuesto, en españoles están reconocidos en todos los otros países de la Unión Europea. Eso no es lo mismo que decir que todas las especialidades que existen en España también existen en los otros países de la Unión Europea. Un ejemplo: medicina nuclear. Medicina nuclear es parte de radiología en muchos otros países de la Unión Europea. Entonces vas a tener dificultades, si eres médico nuclear, en emigrar a otros países de la Unión Europea. Otro ejemplo, UCI. Tú haces medicina intensiva y en otras partes de Europa y en otras partes del mundo es parte y es una subespecialidad de anestesia fundamentalmente. Otro ejemplo, cirugía torácica y cirugía cardíaca en otros países es cirugía cardiotorácica, con luego subespecialidades dentro de esa especialidad, pero la especialidad como tal en muchos sitios es cardiotorácica, es conjunto. Entonces, si eres cirujano cardíaco o cirujano torácico únicamente, puedes tener problemas para salir fuera de España. Lo mismo con infecciosas. Infecciosas, al revés, si lo haces en otro país de la Unión Europea, por ejemplo, Italia, cualquier otro,
puedes tener dificultades en volver a España porque no hay una especialidad como tal de enfermedades infecciosas. Entonces, España te reconoce tu título de infecciosas de otro país de la Unión Europea, pero no hay un registro donde meterte, porque no hay infectólogos como tal en España. ¿Qué tipo de hospital y qué tipo de ciudad o pueblo o sitio querrías vivir? Esto es importante, ¿por qué? Porque no todas las especialidades existen en todos los hospitales. Un ejemplo, neurocirugía. Hay neurocirugía en capitales de provincia, en grandes hospitales. ¿Por qué? Porque un servicio de neurocirugía necesita una UCI potente y necesita unas camas de neurointensivos que pueden acomodar a ese servicio, que no existen en cualquier hospital comarcal en España. Ahora, no hay hospital en España sin algún servicio, algún tipo de urgencias. No hay prácticamente un hospital en España sin algún tipo de servicio de anestesia, ni servicio de AP, ni servicio de radiología, porque son servicios troncales, son servicios centrales a cualquier actividad hospitalaria. Esto tenéis que saberlo, porque si vuestra idea es acabar viviendo en un pueblo de la comarca de Córdoba o de Soria o de Lleida, pues tenéis que saber que a lo mejor si tú haces neurocirugía o cirugía cardíaca, pues va a ser difícil vivir allí, o por lo menos vas a tener que ir y venir a una ciudad más grande todos los días. Versatilidad de la especialidad. No todas las especialidades son igual de versátiles que otros, y me explico. Radiología, por ejemplo. Tú haces radiología y vamos a decir que te mola lo duro, te mola el estrés, la adrenalina, y quieres meterte en algo como radiología intervencionista, tanto periférico como central, de neuro. Pues tú luego, después de unos años dedicándote a ello, puedes tener la opción de dedicarte a un área de la misma especialidad de la radiología, pero menos intensa, menos estresante, porque a lo mejor tus prioridades profesionales y personales han cambiado. No todas las especialidades te permiten hacer eso. Si tú haces una quirúrgica grande, pues habrá áreas de esa especialidad con menos carga de trabajo o con menos estrés, pero cirujano eres, y salvo pasar consulta o pasar la planta, tu actividad mayoritaria es el quirófano. Tu entrenamiento es quirúrgico y hay menos versatilidad en algunas especialidades quirúrgicas que otras. No he cubierto todos los temas que existen en cuanto a la decisión de especialidad, obviamente, y esto es un tema que da para largo, pero solo con esto quería dar algunas pinceladas sobre algunos aspectos que yo noto que quizás no se hablan tanto para la elección de especialidad. Y ahora es un momento tan importante para vosotros que vais a elegirlo, que yo creo que es de recibo por lo menos dar mi opinión sobre ello, valga lo que valga. Entonces nada, espero que os sea de utilidad y dejadme comentarios si os gusta o si no os gusta, y hasta la próxima.